Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Sin duda, cada persona es un mundo, ¿verdad? Y en él cada día se viven, bueno, millones de historias de todo tipo. Las hay alegres, tristes, dramáticas, también esperanzadoras y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, experiencias vitales que en ocasiones damos a conocer o también, por la razón que sea, quizá guardamos en la intimidad. Seguramente todos hemos visto en algún momento, al menos, ¿no? Partes sueltas de esos programas donde personas cuentan alguna situación límite que han vivido, lo que han sentido o lo que recuerdan del tema a través de lo que quizás fue incluso solo un sueño porque no estaba claro su estado de conciencia en ese momento, ¿no? Así que ahí entraríamos, en ese caso, ya en relatos a veces que se relacionan con lo sobrenatural o lo inexplicable. Pero no siempre se tiene algo interesante que contar cuando se ha estado al límite. Quizá porque en realidad no se ha llegado hasta ese punto, aunque el protagonista así lo haya interpretado o percibido, ¿verdad? Pero también podría ocurrir que efectivamente se haya llegado hasta ese límite, hasta ese límite de la vida en este mundo, y eso no haya dejado ninguna vivencia concreta, o habiéndolo hecho, se haya manifestado como mucho, en una sensación de miedo, tranquilidad o, bueno, alguna otra de las posibles. En mi caso, más de una vez creí estar al fin de mis días, tengo que decir, y cada una con diferente intensidad y probabilidad de que efectivamente aquello se concretara. Pero hoy quiero centrarme en una ocasión muy concreta y que me ocurrió cuando tenía aproximadamente unos 11 años. Sobre ese hecho, desde ya te adelanto que no tengo ninguna experiencia sobrenatural para contar, ¿eh? Y solo puedo decir que pensé que partía prematuramente de este mundo, pero realmente por una tontería, ¿no? Que es lo que más me molestó. Pero hay que decirlo que sí, estaba liada quizá con una cierta mala suerte, ¿no? La calle donde vivía por aquellos días tenía bastante tráfico y a pesar de ello jugar al fútbol en la calzada era algo que hacíamos bastante seguido, pero solo cuando nos juntábamos con varios amigos, ¿no? E incluso contábamos con el apoyo de algunos otros. Y eran estos los que nos avisaban cuando se acercaban de golpe coches o motos, ¿no? Invadiendo nuestro improvisado campo de juego que habíamos armado ahí, que no era más que unos cuantos metros cuadrados de hormigón, era la calle, donde ejercíamos de ocupas de la vía pública, hay que decirlo. Así que no importaba cómo fuera el encuentro, cada poco se escuchaba ¡ojo, coche! Y había que detener el partido, ¿no? Y apartarse rápidamente. No era un sitio seguro y con doble circulación que tenía esa calle practicábamos, diría, un deporte de riesgo, ¿no? Pero lo asumíamos, ¿no? Con cuidado lo asumíamos. Aquella esquina era lo que se llama traicionera porque muchos conductores se veían sorprendidos tras una larga recta de varios cientos de metros que se hacían en bajada y de pronto se encontraban con un cruce que tenía poca visibilidad, sin tiempo para frenar y llegando a una velocidad normalmente muy por encima de lo que la lógica aconsejaría para trayectos urbanos, ¿no? Y sabemos que lo de respetar no es algo muy común en el ser humano, así que aquel lugar había sido testigo de infinidad de accidentes graves, porque además de coches también pasaban por allí autobuses, ¿no? Y normalmente también caminaba o esperaba sentada mucha gente, con lo que las aceras tampoco eran para fiarse, ¿no? Y en más de una ocasión, tras una colisión, los vehículos terminaban subiéndose a esa acera y empotrándose contra alguna de las casas que había ahí, ¿no? Por todo lo anterior, y reconozcamos también el hecho de tener que parar continuamente el juego en la calle, cuando éramos uno contra uno o dos contra dos,
La opción más cómoda era los mini partidos, ¿no? Sobre la acera, cuyo ancho no estaba nada mal, hay que decirlo, y para niños que en aquel momento, como digo, tendríamos 11 años como mucho, era muy cómodo, ¿no? Y resultaba lo ideal, como quien dice. Hacías en ese espacio desplazamientos cortos, pero a la vez podías desplegar tus mejores dotes de regateo, ¿no? Y en un espacio tan acotado eso hacía la diferencia. Bueno, no para todos, ¿no? Confieso que mis virtudes como jugador eran nulas o casi, ¿no? Pero al menos le ponía ganas, ¿no? Así que mi mayor mérito cuando clavaba un día jugando, mi éxito era no ser un estorbo en aquel pequeño espacio o como mucho, bueno, moverme y colaborar para el lucimiento de otros. No obstante, el consuelo era que a pesar de no tener, yo qué sé, velocidad y otras dotes propias de quien puede ser capaz de destacar en este deporte, aún siendo un niño, al menos yo no era el peor, ¿eh? Eh, o no quedaba tan patente en un espacio donde incluso los virtuosos podían tener un mal día. Era un espacio reducido y bueno, no era tan fácil también, ¿no? Había que adaptarse. Así que, bueno, yo me apuntaba a cada oportunidad que había de hacer ejercicio de esa forma y lo pasábamos bien, hay que decir, aunque no todo lo que brilla es oro, ¿no? Porque como había mencionado, pasaba por ahí mucha gente caminando y éramos una generación respetuosa, ¿no? Con la que evitábamos molestar a los naturales usuarios de aquel sitio. Por tanto, también sobre la acera deteníamos el juego como correspondía cuando alguien pasaba, sabiéndonos intrusos en un sitio no destinado a nuestro esparcimiento o al menos no destinado a aquel tipo de actividad que estábamos haciendo. Y tratábamos de estar un poco alejados de esa esquina peligrosa, pero tampoco podíamos hacer milagros, ya que la calle era corta y cerca había otra esquina. Eso sí, esta era un poco más tranquila, ¿no? Y aquel minicampo, la verdad, duró poco porque a medida que íbamos creciendo, iba perdiendo la gracia, ¿no? Una cosa lógica. E incluso cuando solo éramos 4 jugadores, el cuerpo nos pedía ya ir a la calle, donde, digamos, con mayores espacios, era más cómodo para todos, ¿no? Pero de los días de jugar en aquella acera es la anécdota de hoy, de la que recuerdo poco o nada, sobre quiénes estaban, quiénes eran mis amigos en aquel momento, quiénes compartieron aquel juego, porque la verdad han pasado muchísimos años y el susto fue tan fuerte, tan grande, que más que nada es eso lo que recuerdo, ¿no? El momento y el susto, ¿no? Resulta que a la altura donde hacíamos estos partidos, había un par de casas que compartían terreno, que por cierto tenían muchísimos metros de frente, pero los terrenos tenían poca profundidad, ¿no? Por tal motivo el diseño de aquellas viviendas era a lo largo, ¿no? En el sentido de la calle. Y ambas tenían jardín muy ancho, ¿no? Pero en consonancia era también corto, ¿no? Tenía poca profundidad, igual que el terreno. Las construcciones eran de varias plantas y un poco por debajo del nivel de la calzada estaban los garajes, ¿no? La entrada principal era por el estar, pero eso quedaba a nivel, digamos, de un primer piso, ¿no? Con lo que teniendo en cuenta lo corto que era el jardín, lo habían hecho elevado, ¿verdad? Así que a esa entrada principal tenías que acceder desde la acera por la zona donde estaban los garajes, por donde entraban los coches, y allí tenías un par de escalones seguidos por un camino de piedra que iba haciendo un semicírculo y terminaba en un descanso. Y en ese punto girabas a la izquierda y ahí sí había una escalera ya más importante que te llevaba a la primera planta donde estaba el estar con la puerta para entrar principal de la casa, ¿no? Y cada vivienda tenía sus particulares características en todos los aspectos, con lo que desde el diseño exterior hasta el interior eran totalmente diferentes.
pero tenían como punto en común la altura en la que se encontraban sus jardines, que mirados desde las casas hacia la acera eran en bajada y terminaban en un muro de contención de unos 50 centímetros de alto más o menos por unos 30 de ancho, ¿no? Sobre el que tanto nosotros como la gente que pasaba por el lugar aprovechábamos para descansar, porque era el sitio ideal para hacerlo y tener ahí una pausa, digamos, reparadora, eh, generalmente por parte de gente que venía cargando la compra del supermercado e iba hacia sus casas, ¿no? A los que vivían ahí en la vuelta. Y el muro en cuestión era bastante largo y solo estaba interrumpido por los accesos a los garajes de ambas casas, siendo el espacio comprendido entre ellos el que usábamos para jugar nuestros partidos de fútbol, ¿no? Por tanto, el largo de ese campo de juego, digamos, ya lo teníamos claro, y en cuanto al ancho, estaba delimitado por la calzada, por un lado, ¿verdad? Y el muro ese de medio metro de altura por el otro, ¿no? Y ese muro de frente, si lo mirabas de frente desde la calle, se veía que estaba hecho de piedra, con varias capas de piedra, unas sobre otras, piedras planas, que tenían un grosor más o menos de 1 pulgada, ¿no? Son unos 2,5 centímetros. Y este muro en la parte alta, ¿no? Arriba del todo, a nivel ya de la tierra, donde se veía la tierra del jardín, lo último que tenía era también otra piedra, otra piedra plana, ¿verdad? Pero tenía unos bordes filosos, que como te sentaras mal ahí, te dejaba la marca, ¿no? Así que ese era el ámbito en el que nos dejábamos las energías cuando niños, y teníamos medido todo aquello, ¿no? Para que el balón no se fuera a la calle continuamente, y a la vez teníamos que lidiar con una línea de árboles que proveían convenientemente de sombra al lugar en verano, cuyos troncos en los extremos del espacio ese de juego que teníamos, que nos habíamos marcado entre los garajes, ¿verdad?, que había dicho, los troncos de un par de esos árboles en cada punta del campo servían para delimitar lo que sería la portería, ¿verdad?, de cada equipo. Por un lado estaba el tronco, ¿verdad?, del árbol, y del otro lado, o sea, la otra parte, digamos, del espacio que marcábamos como la portería, lo hacíamos con una piedra o de repente por ahí incluso algún abrigo o algo que dejábamos ahí en el suelo, y bueno, ese era la portería, ¿no? Porque como de repente éramos 2 o 4 jugadores, no tenía sentido que uno se quedara como guardameta, ¿no? Porque eso, digamos, nos dejaba prácticamente sin jugadores, ¿no? Entonces el espacio que dedicábamos a lo que sería la portería era mínimo, ¿verdad? Y y eso dificultaba un poco el juego, había que hacer pasar por ahí el balón si querías convertir el gol, ¿no? Y como mucho tendría 1 metro de ancho ese espacio entre el árbol y la piedra o la ropa esa que habíamos colocado para que representara la portería, ¿no? La cuestión es que un día, y en pleno partido disputando la pelota, hice un movimiento en el que perdí el equilibrio y caí hacia atrás, ¿no? Pero todo ocurrió tan rápido y de forma tan imprevista que ni siquiera tuve tiempo de amortiguar el golpe, ¿no? Eso que uno hace por reacción, ¿verdad? Y extender los brazos para protegerme del golpe contra el suelo. Pero bueno, en definitiva no me di el golpe contra el suelo, porque mi espalda, más o menos a media altura, resulta que se dio de lleno contra el filo de ese bendito muro que comenté recién. Y bueno, como que reboté un poco, ahí con toda mi humanidad, y ahí sí ya me fui sobre la acera, ¿no? Y nunca había sentido un golpe tan seco y doloroso, tengo que decir, pero aún así, por instinto, me levanté inmediatamente, por lo que mis amigos que estaban siguiendo la jugada, siguiendo el balón no se dieron ni cuenta, ¿no? Y ellos siguieron ahí en lo suyo. Y además por aquellos tiempos, caerse o darse un golpe no era ninguna cosa extraña, no era ninguna novedad, ¿no? Más bien era el día a día de niños inquietos que llevábamos con orgullo cicatrices, hay que decirlo, de todo tipo, ¿no? Y en todo lugar del cuerpo. Y en cuanto me levanté, sentí que el dolor era muy fuerte,
Pero eso no iba a ser lo peor, porque pasado el primer susto y pocos segundos después, quise enderezarme, reponerme, ¿no? Haciendo una inspiración profunda. Y ahí sí, la verdad me puse de los nervios. No podía respirar, quería hacerlo, pero no podía hablar tampoco, ni conseguía que entrara oxígeno en mi cuerpo, ¿no? Me asusté entonces muchísimo, pero como decía, la escena parecía de lo más tonta, nadie me prestó atención y yo tampoco podía decir palabra, ¿no? Mientras la verdad es que sentía que me estaba ahogando, ¿no? Y eso era real, ¿no? Y estaba frente a casa, así que miré que no viniera ningún coche por la calle y crucé ahí a toda velocidad, obviamente con la adrenalina, ¿no? A tope, porque por un lado tenía un dolor tremendo y por otro la sensación de que en cualquier momento me iba a desplomar, porque no había caso, no podía respirar, ¿no? Y como había mencionado al principio, uno no siempre tiene algo interesante que contar cuando cree estar en un momento límite, ¿no? Y en aquella ocasión, convencido de que iba a partir de este mundo, tengo que decirlo, no atiné a nada, sabía que todo se iba a decidir en un instante y ninguna ayuda iba a llegar a tiempo, ¿no? Así que toqué timbre ahí en casa con la esperanza de ver a mi madre antes de que todo se me pusiera negro y tuviera que ser otro quien avisara de lo que había pasado, ¿no? De lo que había ocurrido. Y fueron unos segundos eternos desde el golpe hasta que toqué timbre ahí. Mi madre tardaba y pensé, sinceramente, que no volveríamos a vernos las caras, ¿no? Porque por una estupidez, mi paso por este mundo iba a terminar a una edad muy temprana, ¿no? Y esperando que me abriera la puerta, yo seguía sin poder respirar, y con un susto bestial, ahí, solo, parado, y esperando desvanecerme en cualquier momento, tengo que decirlo. De pronto, toda esa fuerza, que seguía intentando abrir mis vías respiratorias, dejó pasar un hilo ahí, un hilo de oxígeno, y así estuve otros cuantos segundos, sintiendo que me ahogaba, pero pude volver a inspirar otra pequeña cantidad, ahora un poquitito más, ¿no? Y fue en ese momento que se abrió la puerta de casa. Yo no dije nada, además era normal que entrara y saliera cada tanto, así que supongo que habré puesto, de eso no me acuerdo, una mueca ahí, y lo que sí recuerdo que me fui directo a mi dormitorio, ¿no? Y todavía no podía hablar y tampoco podía respirar a gusto, digamos. Solo lo conseguía tras unos cuantos segundos, pero muy entrecortado, pero de alguna forma eso era una buena señal, ¿no? Así que me calmé un poco, todo lo que se pueda a esa edad y en una situación de esas características, pero en unos minutos más tarde, digamos, ya conseguí volver a inspirar y expirar las cantidades de aire normales. Aquello fue de a poquito poniéndose como debía ser, ¿no? Y al rato ya pude respirar como yo quería, o sea, como el cuerpo me pedía o yo me lo proponía, ¿no? Y a mis padres, la verdad, no les dije nada y creo que mis amigos nunca se dieron cuenta de lo que pasó. Seguro habrán pensado que me habría dado un apretón ahí en el medio del partido y por eso había salido corriendo, ¿no? Pero desde ese día mi respeto para con aquel muro subió a niveles muy altos, ¿eh? Y tardé mucho tiempo en acercarme y sentarme en la zona donde había tenido el golpe, tengo que decirlo. Que por cierto, fue una desgracia, pero con suerte, porque de la forma en la que caí con todo mi peso hacia atrás, dando de lleno contra ese filo ahí en la espalda, hay que decir que perfectamente me podría haber roto la columna vertebral, ¿eh? Y vaya a saber cómo hubiera seguido viviendo. O también, si el golpe hubiera sido unos centímetros más arriba, me podría haber desnucado al instante, sin ningún problema también, ¿no? Y ya digo, de mis recuerdos es la vez que sinceramente estuve convencido de que hasta allí había llegado mi vida. Fue un momento desagradable, muy desagradable, tengo que decir, y no se lo deseo a nadie, la verdad. Ni de esa forma, ni de ninguna que conlleve la sensación de que te vas de este mundo, ¿no? En cualquier momento. Por eso, si se tiene la suerte de contar el cuento, como se dice, hay que ser agradecido, muy agradecido, y tomar nota, ¿no? Porque queda claro que a golpes
se aprende. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el Bitácora Mental de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Chao.